Combate espiritual, del padre Lorenzo Scopol, el libro que por 19 años llevó consigo y leyó San Francisco de Sales. Capítulo 2. La desconfianza que se ha de tener en sí mismo. La desconfianza en sí mismo es sumamente necesaria en el combate espiritual. Sin esta cualidad o condición, no solamente no podemos triunfar contra los enemigos de nuestra santidad, sino que ni siquiera lograremos vencer los más débiles de nuestras pasiones. Siempre se cumplirá lo que dijo la profeta Ana en la Biblia. No triunfa el ser humano por sus propias fuerzas. Y lo que anunció el profeta, mi pueblo dijo, soy fuerte, puedo resistir solo al enemigo. Y él fue entregado en poder de sus opresores. Es necesario grabar profundamente en nuestra mente esta verdad, porque sucede desafortunadamente que aunque en verdad no somos sino nada y miseria, sin embargo tenemos una falsa estimación de nosotros mismos, creyendo sin ningún fundamento que somos algo, que podemos algo y que vamos a ser capaces de vencer por nuestra propia cuenta y por nuestras propias. Este error es funesto y trae fatales consecuencias, y es efecto de un dañoso orgullo que se desagrada mucho a los ojos de Dios. Y si lo aceptamos, se cumplirá en cada uno de lo que se cuenta en el salmista. Yo creía muy tranquilo, no fracasaré jamás. Pero alejaste, oh Dios, tu ayuda de mi lado, y caí derrotado y en la opresión. Tenemos que convencernos de que no hay virtud, ni cualidad, ni buen proceder en nosotros que proceda de la bondad y misericordia, que no proceda de la bondad y misericordia de Dios. Porque nosotros mismos, como dijo San Pablo, ni siquiera podemos decir con propia cuenta que Jesús es Dios. Toda nuestra capacidad viene de Dios, pues Dios es el que obra en nosotros al querer y al obrar. Por nuestras solas fuerzas, lo que somos capaces de producir es maldad, imperfecciones y pecados. La desconfianza en sí misma es un regalo del cielo, y Dios lo concede en mayor grado a las almas que tienen destinada a más alta dignidad, hasta que pueda repetir lo que decía aquella famosa mujer de la antigüedad, Santa de Garda. Del único que puedo tener absoluta seguridad en cuanto a mí misma es de mi pavorosa debilidad para pecar y de mi terrible inclinación hacia el mal. Un camino. Dios lleva el alma hacia la desconfianza en sí misma, permitiendo que le lleguen tentaciones casi insuperables, caídas humillantes, reacciones inesperadas, que aparezcan en nuestra naturaleza, unas inclinaciones inconfortables, y dejándola por ciertos tiempos en una tal oscura noche del alma, que hasta podría ser un Padre Nuestro, siendo fatiga y desgano. De manera que se llegue a adquirir la convicción del total impotencia e incapacidad para caminar hacia la perfección y a la santidad. Si el poder de Dios viene a ayudarnos. Sin el poder de Dios, sin ese poder que Dios nos viene a ayudar. Los remedios. El principal remedio de los cuatro que vamos a aconsejar es pensar y meditar, hasta convencernos de que las propias y solas fuerzas naturales no somos capaces de dedicarnos a obrar el bien y evitar el mal, ni de comportarnos de tal manera que merezcamos entrar en el reino de los cielos. En nuestra memoria deben estar siempre aquellas palabras de Jesús: sin mí nada podéis hacer. El segundo remedio es pedir con fervor y humildad muy frecuentemente a Dios la gracia de confiar en Él y desconfiar de nosotros mismos, porque esto es un regalo del cielo. Y para conseguirlo, es necesario ante todo reconocer que no poseemos la desconfianza necesaria. Luego convencernos de que la desconfianza en nosotros mismos no lo vamos a conseguir por nuestra propia cuenta, sino que es necesario postrarse humildemente en la presencia del Señor y publicarle por infinita bondad que se designe a concedérnosla. Y podemos estar seguros que si perseveramos pidiéndosela, al fin nos la concederá. Hay un tercer remedio. Para adquirir la desconfianza en sí mismo, respecto al lograr conseguir por nuestra propia cuenta la santidad, y consiste en acostumbrarse poco a poco a no fiarse de las propias fuerzas para lograr mantener el alma sin pecado y sentir verdadero temor acerca de las trampas que nos ha de presentar nuestras malas inclinaciones que tienen siempre hacia el pecado.
al recordar que somos innumerables, que son innumerables los enemigos que se oponen a que sigamos con la perfección, los cuales son incomparablemente más astutos y más fuertes que nosotros, y aún lograr hacer lo que ya temía San Pablo, se transforman en ángeles de luz para engañarnos, y con apariencia de que, no están que nos están guiando hacia el cielo, nos ponen trampas contra nuestra salvación. Con el salmista podemos repetir: ¿cuántos son los enemigos de mi alma, Señor? Y la odian con odio de cruel. Y no nos queda sino repetirle y suplicar al Santo: Señor, ¿hasta cuándo van a triunfar los enemigos de mi alma? Que no puedan decir mi enemigo lo he vencido, que no se alegren mis adversarios de mis fracasos. El cuarto remedio consiste, en cuanto caemos en alguna falta, reflexionemos acerca de cuán grande es nuestra debilidad e inclinación hacia el mal, y pensemos que probablemente Dios permita las culpas y caídas para iluminarnos, mejor acerca de las impresionantes incapacidades que tenemos, para conseguir por propia cuenta la satisfacción, y aprendamos así a ser humildes y reconocer las limitaciones y aceptar que somos menospreciados por los demás, condición sin la cual no. Si no aceptamos que nos desprecien y nos humillen, no conseguiremos jamás la desconfianza en nosotros mismos, porque esto se basa en la verdadera humildad, la cual nunca se consigue sin recibir humillaciones, y se basa también en reconocimiento sincero de que por nosotros mismos no merecemos sino desprecios y humillaciones. No guardar para cuando sea demasiado tarde. Es mejor ir aceptando las pequeñas humillaciones que nos van llegando a causa de nuestras debilidades y miserias de cada día, y que no nos suceda como a esas personas muy orgullosas y creídas, que solamente abren los ojos para reconocer su debilidad y malas inclinaciones cuando les suceden grandes vergüenzas y caídas. Le sucede lo que decía San Agustín: temo que vas a caer en faltas que te humillarán mucho, porque noto que tienes demasiado orgullo. Cuando Dios ve que los remedios más fáciles y suaves no producen efecto, para hacer que una persona reconozca su incapacidad para resistir con sus solas fuerzas contra los ataques del mal y conseguir su santificación, permite entonces que le sucedan caídas en pecado, las cuales serán más o menos frecuentes y más o menos graves, según sea el grado de su orgullo y presunción que esta alma tenga. Y si hubiera una persona tan exenta y libre de esa vana confianza en sus propias fuerzas, como por ejemplo la Santísima Virgen María, lo más seguro es que no tendría ninguna caída y jamás haría ninguna falta. Buena consecuencia. De todo esto debes de sacar la siguiente conclusión: que cada vez que caigas en alguna falta, reconozcas con gran humildad que por tu propia cuenta, sin la ayuda de Dios, no eres capaz ni siquiera de fabricar un buen pensamiento o de resistir a una sola tentación, y le pidas al Señor que te conceda su luz e iluminación para concederte tu propia nada y de la necesidad absoluta e indispensable que tienes de la ayuda divina, y te propongas no presumir ni pensar vanamente que por tu propia cuenta vas a conseguir la santidad o la virtud, porque si te crees lo que no eres y te imaginas que podrás lo que no puedes, seguramente seguirás cayendo en las mismas faltas de antes y quizás hasta cometas aún peores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.